En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo segundo, gracia y justificación. Estamos terminando el segundo apartado donde el Catecismo ha dedicado 5 números al tema que tiene como título la santidad cristiana. El día de hoy vamos a profundizar en el número 2016. Número 2016 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los hijos de la Santa Madre Iglesia esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios su Padre, por las obras buenas realizadas con su gracia en comunión con Jesús. Siguiendo la misma norma de vida, los creyentes comparten la bienaventurada esperanza de aquellos a los que la misericordia divina congrega en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que baja del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Es un número preciosísimo este que nos regala el catecismo en esta mañana, queridos amigos, donde se le da una importancia a una idea central, la perseverancia final. Prepararnos para recibir de Dios el don de la santidad, que es el don, la gracia de la perseverancia final. Para Dios, queridos amigos, es muy importante el estado del hombre al final. Nosotros pensamos a veces en una evaluación media de nuestra vida y, y damos menos importancia al resultado final. Aunque al final no fuera santo, pero hubo un momento de su vida que hizo muchas cosas buenas y por tanto Dios le juzgará por el promedio de lo que ha hecho durante toda su vida. Pero eso no es así. No es una computación, no. El dogma católico dice expresamente, ¿no? Es un aspecto de la fe católica importante que nos habla que seremos juzgados según el estado en el que se encuentre nuestra alma en el momento de presentarse ante Dios. Esto es pero muy importante. No dice que es una computación de todo, no, dice en el momento de presentarse ante Dios. Esto, queridos amigos, es como cuando preguntamos a una persona, ¿cómo ha ido tu matrimonio? ¿No? Y la persona nos responde, fue bien porque tuvo unos años muy felices. Pero al final todo se acabó y nos separamos. Pero solo al final, ¿no? Y pues en el fondo, si al final se separaron, el matrimonio fue un fracaso. Aunque haya sido al final. A Dios solo le importa el momento presente, porque te quiere a ti. Dios no se consuela con que tú antes hubieras sido fiel. ¿eh? Dios te quiere a ti en este momento. Lo que le importa eres tú, aquí y ahora. Y justamente
Ahí está la capacidad de Dios de perdonarte y de hacer de ti un ser nuevo. Cuando Dios te perdona, deja de existir el pecado. Por lo tanto, se borra el pasado. Y Dios no tiene memoria. Por eso el buen ladrón fue capaz de recibir de Jesucristo esa promesa. Lucas 23:43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A Jesús no le importaba lo que había sido su vida anterior. Y el buen ladrón murió santo. Pero Jesús en la cruz no le hizo una cuestión de promedio, saber si este pasa o no pasa. Y según esto, queridos amigos, alguno podría pensar que si uno reserva para el final de su vida la santidad y la conversión, para ver si entonces ahí sí la logra hacer, todo estará solucionado, está mal. Está muy mal. Porque resulta que la conversión de última hora no se puede programar. Ahí me confieso antes de morirme. ¿Y quién le dijo que va a haber un cura para confesarlo antes de morirse? Nadie programa su última hora. La santidad consiste en que en el momento en que nos encontremos ante Dios seamos santos. Y la realidad es que todo lo anterior que ha acontecido en nuestra vida nos ha preparado para el último momento. Es interesante pensar que el buen ladrón, esa capacidad que tuvo de convertirse a última hora, a diferencia del otro ladrón, que se endurecía cada vez más su corazón, ese buen ladrón, a lo mejor la vida que llevó era consecuencia, quizás, de una vida inconsciente. Uno puede ser un ladrón, pero puede haber más o menos malicia. Puede haber pecados por debilidad o pecados de soberbia. Pero todo eso se va preparando. El momento final es consecuencia de todo un proceso, de toda una vida. Cuando la iglesia declara que una persona ha sido santa, eso no quita que durante su vida haya tenido un proceso de conversión o que haya tenido eh, algunos momentos en su vida donde haya sido un pecador, incluso muy pecador. Cuando la iglesia declara santa a una persona, entiende que en el momento que murió estaba plenamente entregada a Dios. Es por todo esto que este número del catecismo subraya la importancia de la perseverancia final. Cuando uno quiere a una persona y la quiere intensamente, lo que le importa es el ahora, no su pasado. La perseverancia es una virtud ligada a la virtud de la fortaleza, que nos inclina a permanecer en el ejercicio del bien a pesar de las molestias que ocasiona esa carrera prolongada. La virtud de la perseverancia modera el temor a la fatiga, al desfallecimiento y nos proporciona fortaleza de ánimo. Y lógicamente, la perseverancia, esta virtud de la perseverancia está ligada a vivir en gracia de Dios.
a la gracia santificante que tanto hemos hablado. Lógicamente, cuando uno cae en pecado mortal, se rompe esa virtud de la perseverancia. Hay algunos pasajes en el Evangelio que hacen referencia a esta virtud de la perseverancia. Mateo 10, 21, 22. Entregará a la muerte hermano o hermana, y padre a hijo. Se levantarán hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Mateo 24, 11, 13. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Lucas 9, 62. Le dijo Jesús: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. También tenemos un texto muy hermoso que nos regala San Bernardo allá en el siglo XII. Decía San Bernardo: a los que empiezan se les promete el reino, pero a los que terminan se les concede el reino. Qué frase tan espectacular de San Bernardo. La perseverancia es el vigor de los fuertes. La perseverancia es el fundamento de las virtudes. Sin perseverancia, todas las obras, aparentemente muy llamativas, son como espuma. Son como la espuma de la champaña que al principio aparenta llenar todo el vaso y lentamente llega un momento donde desaparece la espuma y queda el vaso casi vacío. Así somos sin la virtud de la perseverancia. Y esta virtud de la perseverancia es al mismo tiempo un don. Nosotros tenemos una cierta capacidad de hacer obras buenas durante un cierto tiempo, pero la perseverancia en todas las obras buenas hasta el final es un don. Por eso, todo el tiempo, queridos amigos, tenemos que estar pidiéndole a Dios el don de la perseverancia final en todas nuestras obras. Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, en su obra magistral La Suma Teológica, decía: ¿el hombre puede por sus fuerzas realizar el bien? Se preguntaba Santo Tomás, y él mismo responde: el hombre por sus fuerzas puede realizar determinados mandatos durante un cierto tiempo, pero el hombre no es capaz por sus solas fuerzas de cumplir la integridad de los mandamientos de Dios durante toda su vida. Es impresionante esta pregunta y esta respuesta de Santo Tomás. La vida es verdad que es muy corta, pero aún así es suficientemente larga para que todos tengamos desfallecimientos y todos tengamos tiempo de meter la pata suficientemente. Por tanto, en ese tiempo tenemos que mendigar y pedirle a Dios el don de la perseverancia. Mendigos del don de la perseverancia. Después nos regala el Catecismo un texto del Concilio de Trento que dice: para perseverar durante largo tiempo en el bien que se requiere una gracia actual especial,
sin la cual no se podría de hecho, pero en la cual se puede ser fiel. Es la gracia que hay que pedirle a Dios para perseverar. Para perseverar durante largo tiempo en el bien, se requiere una gracia actual especial. Señor, dame esta gracia. Dios quiere dármela, pero necesita que se la pida humildemente. Dame, Señor, la gracia de perseverar hasta el final en todas mis obras. Y se debe, queridos amigos, entender que la perseverancia requiere todo el esfuerzo del hombre, requiere toda la humildad que se pueda para que Dios benévolamente nos regale este don. Romanos 14, 1, 4. Acoged bien al que es débil en la fe, sin discutir opiniones. Uno cree poder comer de todo, mientras el débil no come más que verduras. El que come no desprecia al que no come, y el que no come tampoco juzgue al que come, pues Dios le ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Que se mantenga en pie o caiga solo interesa a su amo, pero quedará en pie, pues poderoso es el Señor para sostenerlo. Qué precioso texto este, donde está hablando San Pablo de que a los que son débiles, a los que no están bien formados, a los que no les gusta formarse, poderoso es el Señor para sostenerlos. Pero necesitan responderle al Señor. El que se crea seguro, tenga cuidado, no vaya a caer. No te fíes siempre de tus propias fuerzas, fórmate. Esos catequistas que nunca asisten a talleres de formación, tengan cuidado. No vayan a caer, porque se cree que se las saben todas. Y no es así. Esos catequistas que no se prestan a nada, porque creen que se las saben todas, dice San Pablo, tengan cuidado. El que se crea seguro, tenga cuidado, no vaya a caer. Dios sostiene a los débiles. Es verdad, pero esa no es una disculpa catequista para que no te formes. Dios sostiene a los débiles, lo cual no quita el poner todas nuestras capacidades al servicio de ese don de Dios y formarme. Filipenses 2, 12, 13. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. Catequistas que obren con temor y temblor, con el temor de no saber lo suficiente, con el temblor de prepararse la mejor manera para poder enseñar la doctrina de Jesús bien, con temor y temblor. Acercarnos a la Sagrada Escritura con temor y temblor. Acercarnos al catecismo, a la tradición de la Iglesia, con temor y temblor, no con la soberbia del que lo sabe todo, del que cree que lo sabe, con temor y temblor.
Por eso siempre les he dicho, no importa que lleve 30 años sentado aprendiendo, no importa. Hay que sentarse en la silla a aprender. Los soberbios que no se sientan en la silla a aprender, que creen que ya la hicieron y que se la saben todos, son las peores catequesis que se dan en los salones. Las peores. Trabajar, ser catequista con temblor y con temor. No dando por supuesto las cosas, sino poniendo cada uno todas sus fuerzas, todas sus potencialidades en el ejercicio de la virtud. Perseverar hasta el final con mi grupo, con mis niños, con mis jóvenes, con mis adultos, con mis coordinadores, con mis sacerdotes. Perseverar hasta el final. Porque hay por ahí un refrán nuestro que es muy, muy, muy común. Comenzar es de todos, perseverar es de santos. Y somos muy conscientes de que los catequistas y los evangelizadores se ilusionan fácilmente y se entregan a muchas cosas y quieren participar en todo y meterse en todo por la novedad. Sale un movimiento nuevo, allá van todos, dejan su carisma y se van todos a experimentar el nuevo grupo, el nuevo movimiento, el nuevo retiro, el nuevo no sé qué. Y abandonan todo lo que han hecho por irse a lo nuevo. Porque es que ilusionarse en esas cosas es muy fácil. Pero no perseveraste hasta el final en el carisma que Dios te había dado por la novedad. La clave aquí, queridos amigos, es la perseverancia. Si Dios te dio el carisma del cursillo de cristiandad, es ahí donde Él te quiere, no danzando y brincando de grupo en grupo, no. Es donde el Señor te quiere, donde Él te dio el carisma, ahí es donde te necesita y ahí es donde tienes que pedirle la perseverancia final. Decía San Nilo, no dará Dios la perseverancia, sino al que le pida con perseverante oración. Y después decía San Juan Crisóstomo, no te aflijas si no recibes de Dios inmediatamente lo que pides. Es Él el que te quiere hacer más bien todavía mediante la perseverancia en permanecer en Él en la oración. Dios va a ver mi perseverante oración y me va a conceder lo que le estoy pidiendo. Porque mientras le pido, estoy con Él en la oración. Nos puede pasar lo de aquellos leprosos, ¿se acuerdan? Que después de ser curados no volvieron ni a dar las gracias. Tan solo uno volvió. Por eso es tan importante la perseverancia. Porque esta virtud me hace estar cerca de Dios, considerándonos necesitados de Él todo el tiempo, para poder ser fieles al llamado que ha hecho en cada uno de nosotros, a la vocación para la que nos ha traído a la existencia. Señor, dame el don de la perseverancia final. Al final, ya para terminar este apartado, estas 5 partes en las que hemos dividido este tema de la santidad cristiana, el catecismo nos regala como las características principales de esta llamada a la santidad, ¿no? Primera, purificarnos del pecado.
elevarnos en Jesucristo a la condición de hijos de Dios. La santidad personal, una característica preciosísima que afecta a toda persona. Dios es capaz, en este proceso de santificación, Dios es capaz de irse apropiando de ti, de irte transformando poco a poco, de irte cristificando. Él es capaz. Él es capaz de transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de querer, nuestra forma de amar. Él nos va cristificando poco a poco. Él también nos da el regalo de darnos cuenta cuáles zonas de nuestra vida no están todavía cristificadas. Y nos las descubre para que podamos trabajar sobre ellas. Él nos va dando la gracia de darnos cuenta qué cosas en mi vida no están conforme con el Evangelio. ¿Qué cosas no están en sintonía con el Evangelio? Rencores, murmuraciones, odios, enemistades. Él me da la gracia de descubrirme esto para que trabaje. Me da la paciencia para poder caminar. Y me da el don de darme cuenta de que será Él el que completará en mí la obra que Él mismo comenzó. Segunda característica. La santidad es gradual. Efesios 4, 13, 14. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Qué texto más maravilloso que nos regala San Pablo a la carta a los Efesios para este momento histórico de la humanidad. Para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana. Y qué palabra tan extraordinaria. Y de la astucia que conduce engañosamente al error. Es la medida del crecimiento. Cuando nos vemos así como que me falta, ¿no? Me veo verde todavía, ¿no? Hay que tener la confianza en Dios. Hay que tener la confianza en Dios. Hasta que Él nos lleve, porque Él es el que ha empezado esta obra. Y Él es el que la llevará a su final. Tercera característica. La santidad es comunitaria. Es decir, no estamos solos en esto. El cristiano se santifica conjuntamente con la iglesia y es santificado por la comunión de la Trinidad. No eres tú. Estamos apoyados por muchas cosas, por el testimonio de los santos, por las indulgencias que la iglesia nos concede, por muchos medios de gracia, por el perdón de nuestros pecados, por la Santa Eucaristía. Dios ha querido que escalemos la montaña de la santidad, formando una cordada unos con otros, una cadena donde todos estamos ligados. Unos tiran de los otros. Y esto nos tiene que dar una gran confianza. Porque si uno se ve solo,
enfrente de un ideal tan grande como es la santidad, uno dice, yo no soy capaz, ¿yo a dónde voy? Pero cuando estás amarrado de esa cadena donde el que está enfrente también está amarrado y uno que está atrás de ti también está amarrado, entonces hay que tirar. Cuarta característica, la santidad es escatológica. Es decir, la santidad se completa en el cielo. No se puede entender la santidad cristiana si no entendemos que Dios la va a consumar en el cielo. Por ejemplo, no se puede ver la condición de la vida humana si solamente se mira la vida del niño en la matriz de su madre. Está claro que es una vida, pero no se entiende completamente hasta que no ves el niño reírse, correr, caminar, comer. Algo pasa así en la vida de santidad. Hasta que no estemos en el cielo, no será perfecta. A veces la santidad se puede conseguir en el purgatorio, que es la última etapa que culmina la santidad de muchos cristianos. Y por eso dice el texto del Evangelio, entonces seremos semejantes a Él y le veremos tal cual es. Lo importante es que la apreciemos y no caigamos en una presentación de esta parte del cristianismo de una manera mediocre. ¿Eh? Porque eso no es. El cristianismo católico no puede renunciar al deseo de santidad. El cristiano católico no puede bajar el listón de ser santo y de querer vivir en gracia de Dios habitualmente. Por ejemplo, esa supuesta desgracia que hablan algunos de que un niño nazca con síndrome de Down o con cualquier capacidad diferente, ¿no? ¿De verdad tú crees que eso es una desgracia? ¿Cuál es el objetivo de tu vida para juzgar que ese niño que ha nacido con una capacidad diferente sea una desgracia? Si el objetivo es ser santo, resulta que ese niño bautizado, hijo de Dios, y además que no tiene capacidad de pecar, es que es un regalo de Dios para el cielo, con una garantía de salvación que no tenemos los demás, los que supuestamente nacimos bien. ¿Cómo le podemos llamar desgracia a un niño que nace así? Y estos juicios suceden cuando tenemos las metas de nuestra vida mal puestas, cuando nuestra meta no es la santidad, cuando nuestra meta no es el cielo, cuando la meta es solamente lo que es rentable, lo que es útil, lo que es pasarla bien y ya. Entonces, claro, un niño que pueda nacer así es una desgracia y por eso mátalo. Tus metas están completamente mal puestas. Por eso Jesús lo dijo en Mateo 16:23, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Y eso es lo que tenemos que cambiar, aprender a pensar cada día como Dios. Y cuando nosotros equivocamos nuestras metas, es imposible vivir con dignidad y nos convertimos en esclavos del pecado, porque nuestras motivaciones son totalmente motivaciones de pecado.
tenemos las metas muy mal puestas. Al final nos regala el catecismo un texto de San León Magno, allá en el siglo IV, que decía: reconoce, cristiano, tu dignidad y hecho partícipe de la naturaleza divina, no quieras degradarte con una conducta indigna, volviendo a la antigua vileza. Recuerda quién es tu cabeza, de qué cuerpo eres miembro. Qué belleza de texto este. Nos motiva tremendamente a la llamada a la santidad. Recuerda, cristiano, reconoce, cristiano, tu dignidad. Recuerda que el Espíritu Santo habita en ti. Y si tal es tu dignidad, obra en consecuencia a ello. Y naturalmente, el que no tiene claro esto, difícilmente va a poder obrar con dignidad, va a poder vivir con dignidad, pero no tiene ni idea. Cristiano, reconoce tu dignidad. Al final uno en la vida vive de acuerdo a los ideales que tiene. Por ejemplo, qué hermoso es resaltar en nuestra vida el valorar la vocación que Dios nos ha regalado. Qué grandeza es la vocación sacerdotal. Dios que ha puesto en unos hombres la capacidad de regenerar a otro que está en pecado, de regalarle a otro ser templo de la Santísima Trinidad, de poder acercar a alguien a Dios, de ser instrumento de Dios para que alguien viva en gracia y sea santo. ¡Qué grande es la vocación sacerdotal! ¡Qué grande es la vocación de ser madre o padre de familia! Dios que se ha servido de ti para dar la existencia a otra persona. Ha puesto en tus manos la salvación de un niño, de una criaturita que te ha encomendado para que la ayudes a nacer, a crecer sana, fuerte, bella, inteligente, a que la eduques, a que la lleves de la mano hasta la puerta del cielo. Qué grande es la vocación de ser padre o madre. Qué grande es la vocación de ser un seglar entregado en la soltería, un consagrado, que recibe de Dios esa llamada al apostolado, al servicio, por amor al reino. Decía Santo Tomás de Aquino, la obra de la santificación de un pecador, puesto que se produce el bien entero en ella, es mayor que la creación del cielo y de la tierra, que son bienes de naturaleza. El bien de gracia de uno solo es mayor que el bien de naturaleza de todo el universo. Por eso, queridos amigos, la invitación al final de todos estos temas de la santidad cristiana es recordar el ideal que nos ha puesto Jesucristo. Mateo 5:48. Sed santos, como vuestro Padre celestial es santo, porque he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia.